Muy buenas tardes, estimados amigos. Hoy es día jueves 17 de marzo del año 2021. Los saludo con mucho gusto. Soy Alejandro Ponce Rivera, abogado fiscalista y penalista con una trayectoria personal profesional de más de 45 años. Soy además director general de Defensa Fiscal Grupo Jurídico, una firma de abogados fiscalistas con cobertura nacional que fue fundada el 1 de julio de 1985, actualmente ya con una trayectoria de más de 36 años, a través de los cuales en todos los casos, conforme a estricto derecho y con eficacia, hemos protegido, defendido y conservado el patrimonio, los negocios, el dinero y la libertad de todos nuestros clientes. Desde 1996 hemos tenido la oportunidad de intervenir en la defensa penal de contribuyentes que ya enfrentaban averiguaciones previas o incluso que ya estaban inmersos en procesos penales por defraudación fiscal y delitos equiparables. Y afortunadamente en todos los casos obtuvimos y hemos obtenido sentencias y resoluciones absolutorias. Bien, estimados amigos, en este video vamos a tratar un tema muy importante, consistente en que quienes enfrenten en los próximos años un proceso penal por defraudación fiscal o delitos equiparables, prácticamente todos lo harán recluidos en prisión. Vamos a explicar por qué. Cuando un mexicano sea querellado por la presunta comisión de un delito equiparable o exactamente el de defraudación fiscal, y posteriormente cuando se integre la carpeta de investigación respectiva y cuando se lleve a cabo el proceso penal respectivo, bueno, para que este mexicano disponga del derecho de enfrentar ese proceso penal en libertad, un requisito fundamental será que esté garantizada la reparación del daño. La reparación del daño, porque si está garantizada la reparación del daño, bueno, el interés fiscal del fisco ya está totalmente garantizado y las probabilidades de que el imputado se sustraiga a la acción de la justicia y se convierta en prófugo son verdaderamente insignificantes, mínimas. Si ya está garantizada la reparación del daño, el imputado en libertad podrá defenderse, desde luego acudiendo a todas las diligencias a las que sea citado. Pero ¿qué ocurre si cuando es sujeto vinculado al proceso penal resulta que el imputado es insolvente y no puede garantizar plenamente la reparación del daño a favor de la víctima u ofendido? Que en todos los procesos fiscales la víctima u ofendido es exactamente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Bueno, pues en este caso el Ministerio Público solicitará al juez de control que se le aplique al imputado una medida cautelar que garantice y que asegure la presencia del imputado durante todo el procedimiento. Y desde luego, la garantía para que el imputado que no ha garantizado la reparación del daño en su totalidad, bueno, la garantía que pedirá el Ministerio Público Federal será precisamente la prisión preventiva. El artículo 153 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que las medidas cautelares serán impuestas mediante resolución judicial por el tiempo indispensable para asegurar la presencia del imputado en el procedimiento. Dentro de las medidas cautelares que se contemplan en el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, encontramos, entre otras, la exhibición de una garantía económica, el embargo de bienes, la inmovilización de cuentas y demás valores
que se encuentren dentro del sistema financiero y desde luego la prisión preventiva. El artículo 156 del mismo Código Nacional de Procedimientos Penales señala que el juez de control, al imponer una o varias de las medidas cautelares previstas en este código, deberá tomar en consideración los argumentos que las partes ofrezcan o la justificación que el Ministerio Público realice. También el artículo 157 del mismo código, en su segundo párrafo, nos dice que solo el Ministerio Público podrá solicitar la prisión preventiva, la cual no podrá combinarse con otras medidas cautelares previstas en este código, salvo el embargo precautorio o la inmovilización de cuentas y demás valores que se encuentren en el sistema financiero. Esto significa que cuando el imputado no garantice plenamente la reparación del daño, el Ministerio Público solicitará al juez de control que aplique como medida cautelar para garantizar y asegurar la presencia del imputado en todo el procedimiento, solicitará como medida cautelar la prisión preventiva y desde luego el embargo precautorio sobre los bienes que en ese momento estén a nombre del imputado y desde luego la inmovilización de cuentas y demás valores que se encuentren dentro del sistema financiero, desde luego partiendo de la base de que los bienes que se van a embargar y los depósitos que se van a inmovilizar son insuficientes para garantizar plenamente la reparación del daño a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que es la víctima o la ofendida en todos los procesos por delitos fiscales. Vamos a poner un ejemplo. La reparación del daño cuantificada al iniciarse el proceso penal, pongamos, está en 8 millones de pesos. Ese es el monto de la reparación del daño. Y resulta que se encuentran bienes a nombre del imputado por 1.200.000 pesos y tiene depósitos bancarios por 800.000 pesos. Bueno, el Ministerio Público en este supuesto, para asegurar la presencia del imputado en todo el procedimiento, solicitaría la prisión preventiva, el embargo precautorio sobre los bienes encontrados a nombre del imputado con valor de 1.200.000 y desde luego el aseguramiento de las cuentas bancarias hasta por los 800.000 pesos a que ascienden los depósitos en ese momento. Ese sería el esquema. Para que no le apliquen al imputado la prisión preventiva como medida cautelar que asegure su presencia en todo el procedimiento, es menester que el imputado garantice plenamente la reparación del daño. Esto es, en el ejemplo que hemos puesto, resulta que al iniciarse el proceso, la cuantificación de la reparación del daño asciende a unos 7 millones de pesos, ¿verdad? Y el imputado voluntariamente ofrece como garantía inmuebles con un valor de 20 millones de pesos, valor de avalúo de 20 millones de pesos, y además también ofrece como garantía depósitos bancarios con valor de 5 millones. Bueno, pues esos inmuebles 20 millones más los depósitos bancarios 25 millones, en total 25, claro que garantizan la reparación del daño, que al inicio está cuantificado en 7 millones de pesos, y entonces no habría ningún problema para que el imputado pueda enfrentar su proceso en libertad. Pero repito, si el imputado es insolvente y no puede garantizar la reparación del daño plenamente, el Ministerio Público solicitará que se le apliquen como medidas cautelares la prisión preventiva y el embargo de los bienes que se encuentren, obviamente con un valor inferior al monto de la reparación del daño, y que también se inmovilicen sus depósitos bancarios o sus inversiones financieras, otra vez
inferiores al monto de la reparación del daño, y entonces vemos cómo el imputado por defraudación fiscal o equiparable pues tendrá que enfrentar el proceso recluido en prisión, pero además todos sus bienes estarán inmovilizados, unos porque están embargados y otros porque están inmovilizadas sus cuentas y demás valores que se encuentren dentro del sistema financiero. Esto provoca que no únicamente el imputado no disponga de recursos para contratar un abogado penalista que lo defienda, sino que además a su familia le acarrea el grave problema económico de que no dispondrán de bienes y de dinero para subsistir, y entonces vemos cómo enfrentar un proceso penal no únicamente afecta al imputado que va a estar recluido en prisión cuando no garantice la reparación del daño, ¿verdad?, sino que también afectará a toda su familia, que aparte de la pena de saber que su familiar está en la cárcel, adicionalmente no dispondrán de recursos económicos para subsistir, obviamente menos para contratar y pagar a un abogado penalista. Por eso, estimados amigos, ¿qué necesidad hay de vivir ese calvario, ese infierno el día de mañana? Lo recomendable es conocer qué conductas configuran defraudación fiscal y delitos equiparables, que este conocimiento, que es fácilmente asequible a todos nosotros, ¿verdad?, contribuyentes, contadores públicos, abogados fiscalistas, abogados penalistas y abogados en general, todos conozcamos qué conductas configuran defraudación fiscal y delitos equiparables. Con base en ese conocimiento, que los contribuyentes y los contadores y abogados son contribuyentes, comparen su situación personal con el catálogo de conductas que configuran defraudación fiscal y delitos equiparables. Si no existe coincidencia entre su conducta y el catálogo de conductas que configuran defraudación fiscal y delitos equiparables, bueno, podemos estar tranquilos porque no estamos en defraudación fiscal ni equiparables. Pero si de pronto descubrimos que en los últimos 5 años que la autoridad todavía puede revisarnos, en algunos de ellos nuestra conducta sí encuadra exactamente en alguna de esas conductas delictivas que configuran defraudación fiscal y equiparables, lo inteligente es que espontáneamente, antes de que la autoridad fiscal inicie sus facultades de gestión o de comprobación, espontáneamente regularicemos conforme a estricto derecho nuestra situación fiscal, y al regularizar nuestra situación fiscal como consecuencia necesaria, automáticamente nos saldremos del delito, no habrá ya defraudación fiscal ni delitos equiparables, y en términos del Código Fiscal de la Federación, al habernos salido de defraudación fiscal y delitos equiparables espontáneamente antes de que la autoridad inicie facultades de gestión o de comprobación, legalmente la Secretaría de Hacienda ya no podrá formular en nuestra contra alguna querella, exactamente porque hemos eliminado legalmente la comisión de ese delito fiscal en el que por desconocimiento de la ley habíamos incurrido inicialmente. Ya no habrá proceso penal, ¿sí está claro? Pero además, este conocimiento nos permitirá que en la vida cotidiana no incurramos en defraudación fiscal, porque ya sabremos que siempre hay que enterar a más tardar el 17 del mes siguiente todo lo que retuvimos en el mes anterior, porque no enterarlo configura defraudación fiscal equiparable calificada, que se castiga con una pena aumentada en una mitad, que en las declaraciones no debemos omitir ingresos, declarar ingresos menores a los realmente obtenidos, que en las declaraciones no debemos consignar deducciones en cantidad mayor de la real,
que debemos presentar nuestras declaraciones mensuales de IVA y la del ejercicio de ISR con oportunidad o antes de que transcurra un año desde que debimos presentarlas, porque es defraudación fiscal equiparable no presentar por más de 12 meses la declaración del ejercicio o una declaración mensual de pago definitivo de IVA. Esto es, conociendo el catálogo de conductas que configuran defraudación fiscal, no tenemos por qué cometer defraudación fiscal y delitos equiparables. Gran parte de los millones de mexicanos que están en defraudación fiscal, al momento en que cometieron ese delito, ni siquiera sabían que estaban cometiendo una conducta delictiva, precisamente porque desconocían y desconocen ese catálogo de conductas. Como vemos, conocer cuáles son las 24 conductas que configuran defraudación fiscal y equiparable es el conocimiento más importante para que en los próximos años conservemos nuestra libertad, nuestro patrimonio, nuestros negocios y nuestro dinero, y que jamás en el futuro enfrentemos un problema, un proceso penal recluidos en prisión, mientras nuestra familia no tiene forma de adquirir el sustento, porque aparte de que estamos en prisión, nuestros bienes fueron embargados y nuestros depósitos bancarios o nuestros valores están inmovilizados. Este calvario no es una fatalidad que necesariamente tengamos que padecer. Lo podemos evitar si desde ahora conocemos qué conductas configuran defraudación fiscal y equiparables, y con base en ese conocimiento, por un lado, de aquí en adelante no cometemos esas conductas delictivas, y además revisamos nuestro pasado, y si descubrimos que por error estábamos en defraudación fiscal o equiparables, podemos regularizar espontáneamente nuestra situación fiscal, eliminar esos delitos y consecuentemente la autoridad ya no podrá formular querellas en nuestra contra por defraudación fiscal y equiparables. Sería un error que por un lado no detectes que no has cometido defraudación fiscal en el pasado, o que sabiendo incluso que estás en defraudación no hagas nada con la esperanza de que si algún día tienes un problema penal, un abogado penalista te va a salvar y te va a defender obteniendo una sentencia absolutoria. En un video anterior ya dijimos que cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público formula una querella, lo hace porque ya tiene en su poder todas las pruebas documentales que actualmente son digitales, electrónicas, que permiten acreditar que sí se cometió el delito que se querella. Esas pruebas son avisos, declaraciones que las elabora el propio contribuyente con su firma electrónica avanzada, con su contraseña clave CIE, que nadie más puede utilizar más que él. Y además ofrece como pruebas comprobantes fiscales de ingresos de nómina que solamente puede expedir el imputado con su certificado de sello digital para expedir comprobantes. O sea, además ya tendrá en su poder ya tienen en su poder los estados de cuenta bancarios. Nuestra contabilidad se la hemos estado enviando mensualmente desde cuando, y además para cuando formule la querella, todo esto ya lo corroboró mediante la práctica de una visita domiciliaria en la que nosotros mismos le mostramos toda esa documentación. Entonces, estimados amigos, es una ilusión vana pensar que si sí cometimos defraudación fiscal, un abogado penalista nos va a defender y a obtener una sentencia absolutoria. Eso no va a ocurrir. Por eso, antes que lamentar, es mejor prevenir, y solamente estamos en condiciones de prevenir si conocemos qué conductas configuran defraudación fiscal y delitos equiparables,
Porque si desconocemos qué conductas configuran defraudación fiscal y delitos equiparables, pues estamos prácticamente ciegos, con los ojos cerrados, no vemos. Entonces, pues, estimados amigos, es importante que todos, contribuyentes, contadores y abogados, conozcamos qué conductas configuran defraudación fiscal. Por eso, en Defensa Fiscal Grupo Jurídico hemos organizado un evento fiscal para el día martes 22 de marzo, que se llevará a cabo de las 10 de la mañana a las 3 de la tarde, 5 horas de capacitación, en donde analizaremos con detalle las 24 conductas que configuran defraudación fiscal y delitos equiparables, conductas fácilmente entendibles, digeribles por todos, contribuyentes, contadores y abogados. No se requiere ser abogado para entender esta información. No se requiere ser contador para entender esta información. Cualquier persona puede entenderla. Y bueno, si todos nosotros conocemos qué conductas configuran defraudación fiscal, ya estaremos en condiciones reales de salvar nuestra libertad, no cometiendo ese delito de aquí en adelante y saliéndonos espontáneamente de los delitos que por desconocimiento cometimos en el pasado. Bien, estimados amigos, en el desarrollo a los participantes que intervengan en este curso les entregaremos gratuitamente un ejemplar de este libro, Conductas que tipifican defraudación fiscal, evita incurrir en ellas, ¿verdad? Un libro que está escrito en lenguaje accesible para todo el mundo, que será entendible por todos ustedes, y todo esto se hace con la finalidad de que en los próximos años ningún mexicano pierda su libertad por ser involucrado en querellas, carpetas de investigación y procesos penales relacionados con los delitos de defraudación fiscal y equiparables. Tú eres el arquitecto de tu propio destino, y ese destino lo vas a construir de acuerdo a tus acciones, y las acciones van a ser correctas o equivocadas dependiendo de los conocimientos que tienes. Conocer qué conductas configuran defraudación fiscal te permitirá tomar decisiones que propicien que no cometas a futuro defraudación fiscal y equiparables, y que corrijas aquellos delitos de defraudación fiscal o equiparables en los que por desconocimiento hubieras llegado a incurrir en el pasado. Bien, estimados amigos, muchas veces ponemos en las empresas como representante legal a nuestra esposa, o a nuestra mamá, o a nuestra hija, o a nuestra hermana, ¿verdad? ¿Te gustaría que algún día alguna de ellas estuviera recluida en prisión por estar siendo procesada por un delito de defraudación fiscal o equiparable? Recientemente aprendieron al exgobernador de Nuevo León, el Bronco, Rodríguez Calderón, y se han difundido imágenes donde le están tomando la presión, etcétera, etcétera. ¿Te gustaría vivir eso en carne propia a ti? ¿O que alguno de tus seres queridos lo viviera? Imagínate estar atravesando ese difícil momento. Y todo eso se puede evitar fácilmente si tú conoces qué conductas configuran defraudación fiscal, y ese conocimiento lo utilizas a tu favor, a favor de tus seres queridos y a favor de tus clientes, para que nadie en los próximos años enfrente ese calvario o infierno. Bien, puedes solicitar informes de este curso en el teléfono fijo 22 22 43 22 11 o en la dirección de correo electrónico def-fiscal@yahoo.com.mx. Tanto el número de teléfono como la dirección de correo electrónico que hemos mencionado quedan en pantalla, y ahí, en ese teléfono o en esa dirección de correo electrónico, podemos proporcionarte la información del curso, el temario completo del curso, y desde luego
podrás ahí mismo inscribirte para participar con nosotros en este importante evento que se llevará a cabo el martes 22 de marzo de 10 de la mañana a 3 de la tarde, en donde te daremos a conocer con claridad cuáles son las 24 conductas que configuran defraudación fiscal y delitos equiparables, conocimiento que te podrá servir para que tú, tus seres queridos y tus clientes jamás enfrenten un proceso penal por defraudación fiscal y delitos equiparables. Sean muy felices, estimados amigos. Nos vemos en el próximo video. Que Dios los bendiga.